de, del retorno que ya tengo de alguna gente que nuestra y otras que no, otra gente. Pudimos hacer varios talleres desde que lo publicamos y el único consenso pleno es que esa tablita que repartí nadie la entendió para hacerla solo. Pero en el libro hay 10 ejercicios usando la misma tablita con distintos ejemplos. Y lo que me comentaron, después no tuvimos problema en hacer los ejercicios con la misma tabla. O sea, hay alguna explicación del uso de la tabla que no está afinado adecuadamente, porque la idea de esa tablita que está repartida es de algún modo servir de guía para lo que para mí fue la guía de hacer la tabla y escribir el libro, que es el capítulo 1 del paisaje humano, que no lo voy a leer porque está disponible, pero lo que te recomiendo, ¿no? El tema de paisajes y miradas, ¿no? Donde el negro cuestiona el poco desarrollo que tiene el concepto de mirada constructora del paisaje, ¿no? Hablando como que la realidad existe en sí misma independiente del que mira. Y el libro es un ejercicio mío que ya llevo 30 años dándole al tema, para poder superar ese tema tan de fondo que plantea el negro, que es que la información que yo creo que me llega a través de los sentidos es una copia exacta de la realidad misma. Y él llama la atención sobre esa mirada que le llama ingenua, que deja fuera de la conciencia el estado en el que como conciencia estoy en el mundo. En general no estoy atento a la interrelación que pasa, la interrelación permanente que tengo con el mundo externo o el mundo interno, entendiendo por el mundo externo el social y natural, y por mundo interno el que corresponde a la información que me llega del cuerpo a través de los sentidos internos. Entonces, lo que yo sentí y sigo sintiendo es que la unidad interna a la que aspiro
es una aspiración que pretende la coherencia entre lo que percibo en el espacio de percepción y lo que estructuro en el espacio de representación. O sea, de toda percepción hago una estructuración. Y hago al revés también, de todo lo que percibo con los sentidos internos, si no estoy atento, la proyecto en el mundo y creo que eso que veo es de vuelta a la realidad. No va a haber, hola, no va a haber una segunda edición del libro. Va a haber una reescritura que va a terminar siendo otro libro, porque porque el libro, entre otras cosas, muestra un proceso que me di cuenta después de tanto tiempo que es un proceso general, pero que partió de un proceso personal, que es de cómo otro tema que dice el libro en la mirada interna, perdón, el paisaje interno, es que la creencia de que uno puede desarrollar su conciencia y salir de sus tensiones y climas solo es una ilusión. Que solo nadie se transforma, uno se transforma con otros, básicamente por la definición fundamental que hace él del ser humano, de que no somos subjetividades aisladas, que el desarrollo es intersubjetivo, que yo voy reconociendo mi existencia en la medida que reconozca la de los demás. Y si no tengo ese reconocimiento integrado, la vida no deja de ser una caja de sorpresa, en que nunca sé con qué me voy a encontrar, porque no sé desde dónde estoy mirando. Entonces, la próxima reescritura y complemento de este libro va a ser empezar por el capítulo con el que termino. El último capítulo se llama Comunidades no violentas, que es la alegoría que usé, es más una metáfora, ¿no? La regla de oro de la no violencia no está definida como tal. La regla de oro está definida como trata a los demás como quiere que te tratan en diversas versiones, pero lo que yo terminé observando es que eso lleva a que si yo trato al otro no violento y el otro se siente bien, el otro generalmente pregunta ¿cómo haces? Y entonces puedo compartir. Y el compartir es una experiencia que está sintetizada en el libro. Entonces, como resulta que es fácil entender el libro, menos la tablita, voy a usar el tiempo que tenemos para compartir con ustedes la práctica de qué es este tema de la práctica de la regla de oro. ¿Tiene una hojita más?
Voy a intentar explicar el sentido de esta tabla en el aprender a tratar a los demás. ¿Por qué tratar a los demás como quiero ser tratado me libera? ¿De qué me libera? Entonces el primer tema es los puntos 1 y 2. En los puntos 1 y 2 yo tengo que definir en uno algo que me trastorna, que en general lo veo afuera, y que si eso me molesta es porque algo de lo que hace esa persona resuena en mí. Y si eso que hace una persona yo lo veo como una forma de violencia, resuena en mí con mi violencia interna. Si no, no resuena, el otro hace, se tira de cabeza, patea, hace, yo digo, uy, ese está haciendo esas cosas y todo, y no me resuena climatizándome o tensándome. Yo puedo decir eso que está haciendo eso, no tiene que ver conmigo. Pero si me afecta emocional, sí tiene que ver conmigo. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Sí. Este tema de tener conciencia de que hay situaciones que yo veo afuera, y que me resuenan internamente provocándome un clima, son una estructura. De la que si no me libero, sufro. O sea, la regla de oro apunta a la liberación del sufrimiento que me trae en la violencia de otro o mi propia violencia que a veces ejerzo, no contra otros, sino también contra mí mismo, son la parte más difícil, por lo menos para mí, de mi trabajo interno. A esa estructura, esta estructura de estos elementos, le hemos llamado conciencia perturbada o conciencia compulsiva. Es una conciencia que no tiene capacidad de liberarse de las reacciones que le produce ciertas situaciones, hechos o actitudes que sienten que lo afectan. Y entonces la salida de eso es elevar el nivel de conciencia, poder acceder a conciencia de sí, a un nivel de conciencia que yo me doy cuenta de lo que está sucediendo y me puedo hacer responsable de eso que está sucediendo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, porque es más fácil ver en la práctica que seguir el razonamiento, es cómo nos podemos liberar de esos condicionamientos. Y el liberarse de esos condicionamientos es aplicando la regla de oro. Es decir, este es un ejercicio para poder tratar de un modo no violento a otro cuando yo siento que el otro está actuando violentamente.
¿Está claro lo que digo? Este ejercicio no es para un ejercicio intelectual de ver cómo quiero tratar a los demás, la dimensión ética de la regla de oro, que es fundamental. Entonces, si mi postura ética es tratar a los demás como quiero que me traten, simplemente lo hago. Solo que cuando estoy climático o tenso no lo puedo hacer, no lo sé hacer, no me sale. Entonces, yo lo que les propongo ahora es, con alguien que quiera hacer de sujeto de ejemplo, vamos haciendo este ejercicio, esta práctica, y los demás lo van siguiendo, poniendo su propio ejemplo, cada uno lo va haciendo por así, o sigue el ejemplo que estamos compartiendo con el voluntario que quiere hacer la práctica. Así que la primera pregunta es ¿quién tiene ganas de hacer, cooperar en la práctica? ¿Tú? Bueno, vamos siguiendo entonces lo que dice ahí. Cada uno lo puede ir haciendo. Y también ir comentando, porque el tiempo que tenemos nos da, para ir haciendo como pequeños paréntesis de cada uno. La pregunta es, ¿qué maltrato reprimo o rechazo en el otro? Gaby, ¿qué rechazo en el otro? ¿Qué rechazo en el otro? No te entendí. La respuesta es la manipulación. Te jode la manipulación. Bien, ponemos manipula. Ahí lo tenemos. Bien. Los que sientan que la manipulación es lo mismo pueden hacer el mismo ejercicio con uno. Los que quieran otra cosa, que sea gritón, que maltrate verbal, que se quede callado, que no diga la verdad, que sea mentiroso, pueden poner... El mentiroso. Se sintió. Entonces, frente a alguien que manipula, ¿qué es lo que vos sentís y qué haces? Me quedo callada. ¿Ya? Y me resiento. O sea, al revés, te resentís y no hablas o te quedás callado. Entonces está la emoción, el resentimiento y la conducta es quedarse callada, que es sinónimo de bloquear también, ¿no? El bloqueo, y que en general es como un mecanismo de huida de la situación, porque las dos conductas típicas son o confrontar o huir. La manipulación y el resentimiento forman una estructura está claro lo que estoy preguntando. Estoy diciendo que lo que habitualmente nos pasa es que vemos un sentimiento que tenemos nosotros y una acción de otro que lo vemos afuera, pero que hasta que no ocurre, me provoca ese sentimiento, no me doy cuenta que son una estructura. O sea que los climas, tal como los conocemos, están centrados en lo que me pasa a mí, pero como que queda en general afuera lo que hace el otro. También a veces lo que hago yo en esa situación.
porque al reconocer que son una estructura, también podemos aprender a ver que eso que rechazamos en el otro y que resuena en mí, por ejemplo, el de la manipulación, la pregunta es, ¿vos sentís? Bueno, en general pasa esto, que aquello que rechazo en otro, en general es porque no me gusta en mí y yo lo reprimo. Entonces, la pregunta es, ¿te das cuenta que vos tenés reprimida la manipulación? Sí. Porque la rechazás. Si uno rechaza esa conducta de la manipulación, si uno insiste en rechazar la manipulación, va a lograr reprimirla. ¿Está claro? La represión es el sostenimiento del rechazo. ¿Está bien? Si yo insisto en la represión, quiero mantener reprimido porque esa conducta no me gusta hacerla, termino logrando que la represión haga desaparecer el síntoma. Entonces no registro más en mí el manipulador. El psiquismo humano nos protege de semejante procedimiento. Y entonces aparece la fase cuarta. Rechazo, reprimo, niego. Eso que niego en mí, pregunta Gaby, a veces la viste aparecer con fuerza en otro. ¿La manipulación? Sí, sí. Claro. Oh. ¿Esto qué quiere decir? De que uno proyecta la manipulación en el otro. La propia manipulación negada de uno. Que es independiente que el otro sea un manipulador, esto no quiere decir que porque yo proyecte el otro no es nada. No, yo puedo proyectar mi manipulador negado en el otro porque el otro hace algo que yo lo estructuro de ese modo. No es que al hacerme cargo yo de que tengo también eso lo libero al otro. No, no. Como dice el negro, el tema de lo que hace el otro es el tema del otro. Pero el tema de irme haciendo cargo es mío. Una pregunta. Sí. ¿Eso quiere decir que los dos somos manipuladores? El otro es. Y yo también. Y vos también, pero en esta situación no lo estás haciendo. Pero te resuena porque la represión de mi propia manipulación me genera un estado de violencia interna, o que me enferma o que me inhabilita en conductas más eficientes. ¿Se entiende lo que digo o no? Si no, me decido hasta aclararlo. Sí. Bueno, creo que como que todos somos manipuladores, digamos, pero yo lo estoy viendo en el otro. Eso, para decirlo de algún modo, como dice el negro en la guía del camino interno, todos tenemos todas las emociones. A veces sale una, a veces sale otra. ¿Se acuerdan? El camino, si dejas que tu cuerpo gane la batalla, él domina. Y aparecen sensaciones, ¿no? Y cita 10 emociones, una peor que otra, cada vez más abajo. Sí. Lo cual es otro aprendizaje, que el cuerpo domina generando emociones. Y eso a uno le parece que no tiene nada que ver. Y es muy importante. Los celos. Acá está. El deseo de permanecer. El deseo de permanecer, la extrañeza. Si dejas que tus... para entender mejor el concepto, ahí opera la estructura. Exactamente. ¿Qué es la estructura? ¿Es memoria? ¿Es conciencia? Son tres cosas, ¿no?
En la estructura aparece la memoria del paisaje de formación, aparece la imaginación, lo que no tengo reconciliado aparece proyectado como oscurecimiento de futuro y dificultad en moverme en el presente. Eso es en estructura, las tres. El sufrimiento viene por las tres vías. Si dejas que tu ser se lance hacia regiones oscuras, tu cuerpo gana la batalla y él domina. Entonces brotarán sensaciones y apariencias de espíritu, de fuerza del recuerdo. Por allí se desciende más y más y están el odio, la venganza, la extrañeza, la posesión, los celos, el deseo de permanecer. Si desciende más aún, te invadirá la frustración, el resentimiento y todos aquellos ensueños y deseos que han provocado ruina y muerte en la humanidad. Todo aquello ensueños y deseos son los deseos, que es lo que señala como fundamental en la arenga, eleva el deseo. Mientras más pequeños son sus deseos, más violento es el ser humano. Por lo tanto, la única salida es elevar el deseo. Bueno, este ejercicio es un ejercicio para tratar a los demás como quiero ser tratado, elevando el deseo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si estamos hasta acá, vamos al paso que sigue. Claro. El paso que sigue es, para liberarte vos de el resentimiento, no noté, en dos. El resentimiento y el deseo. Para liberarte del resentimiento, lo que tenés que hacer es definir cómo quisieras que te trate el manipulador. Y lo ponemos en el casillero 3. La pregunta. ¿Cómo pido que me trate el manipulador? Va en 3. ¿Cómo pido que me trate el manipulador? Sí. ¿Sí? Es lo que yo Y la escuché. manipulación es el tema que planteó inicialmente. Después en el paso Y 2 descubrió era cómo siento y qué hago cuando siento esa manipulación. Y ahora vamos al paso 3, cómo pido que me trate. Que sea transparente, frontal, honesto. Claro, Lo que pasa es que la Gaby está haciendo de ejemplo de este ejercicio. Así como ella está haciendo el ejercicio en público. Por eso dijo el manipulador, porque fue lo primero que ella contestó que... eso es. No sé si hay algo más elevado que eso, debe ser. El atributo más elevado del manipulador puede ser. Pero acá es lo que le estás pidiendo al otro que haga, Al manipulador. al manipulador. ¿Cómo pides que te trate? Claro. Entonces, este paso es un paso muy difícil de dar sin entrenamiento. Cuando yo estoy frente a un manipulador y me resiento, lo que menos se me ocurre, no, lo primero que se me ocurre es cómo quiero que me trate y no me trata. Y entonces me encadeno al resentimiento, porque el tipo no hace o la tipa no hace eso. Y este ejercicio lo que está haciendo es mostrándonos la potencia, yo le llamo curadora del sufrimiento, que tiene la regla de oro. Dice, cuando trata a los demás como quieres que te traten, te liberas. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Si vos querés liberarte del resentimiento que te trae enfrentarte con un manipulador, tenés conciencia del trato que quisieras que él te dé.
que sea directo, que dijiste, frontal y transparente. Acá Entonces, la regla de oro lo que te recomienda, dice, la única manera de liberarte del resentimiento que te produce la manipulación es vos ser transparente, frontal y directa frente al manipulador. ¿Te gusta? Sí. Es fuerte el tema que nos propone Silo. Es un cambio de actitud que no es mecánico, no sé si me explico. Es consciente, es ese tema de no dar una respuesta compulsiva, es la compulsión que me sale. Yo quisiera que me trates como persona, que sea frontal si tenés que decirme algo, que sea transparente y no me oculte, ni me manipule, ni me dé vuelta. Está diciendo, no esperes que eso pase porque no va a pasar. No va a pasar, porque ese trato que vos querés recibir es el trato imaginado desde el sufrimiento que te pone el resentimiento. Y lo que te hace ser humano es dar el trato que pides. Dar el trato que pides. Entonces, en realidad, acá podríamos terminar con el ejercicio. Fin. No sé si está claro. Y lo podemos sintetizar en la vida cotidiana, que es la síntesis que está en el libro, con esta frase, como aforismo permanente. El trato que pido, doy. El trato que pido, doy. Siempre que yo veo, me surge, quiero que me trate de este modo, lo hago. Quiero que me trate así, lo hago. Y fin. En la práctica, bueno, si alguien quiere compartir un aforismo, una frase que sea el primero que aparezca, alguien que recuerde cómo quiero que me trate alguien que no me está dando el trato que quiero. Mi mamá, mi hijo, mi abuelo, mi vecino, mi compañero de trabajo. Lo compartimos acá y seguimos profundizando. En tu caso, vos lo estás aplicando, Gaby, al modelo con el que arrancaste el ejemplo, ¿no? Te imaginás dándole el trato a esa persona. No es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque como ven en el ejercicio que quedó, el trato que pido lo pusimos en diagonal. Lo pusimos sobre, en tu caso, el resentimiento. Lo que estamos diciendo es que para liberarte vos del resentimiento, ser transparente, frontal y directa es un paso indispensable. Y te liberás de esa parte. Pero lo que hemos descubierto es que no alcanza. No alcanza porque eso tiene que ver con el resentimiento, pero no con la manipulación. Entonces ahora vamos a ver lo que habíamos dicho, de cómo vamos a liberarnos de la manipulación reprimida que tenemos nosotros. No nos vamos a liberar del manipulador que está allá afuera. Nos vamos a liberar de la manipulación que yo reprimo en mí para que no me enganche, para que no me contamine el otro con su manipulación
haciendo resonar la manipulación en mí, que como está reprimida, es como que está presionada y cualquier cosita que pasa afuera, salta. Entonces, vamos al paso 4. Y vamos a hacer el mismo mecanismo al revés. Para liberarnos del manipulador que tenemos dentro, vamos a buscar el trato que nos hubiera gustado dar en lugar de resentirnos. Y lo vamos a poner en 4. ¿Te resentiste? Que nos hubiera gustado dar. Claro. En lugar de resentirnos. O sea, en lugar de resentirse y quedarse callada, ¿qué hubiera querido hacer? Acá dice de las virtudes que creo que no tengo. Es un complemento que lo voy a contar ahora en 2 minutos. Pero como Gaby va, no lo dije. Expresar los límites, En lugar de quedarte callada, ¿qué? Poner límites. Poner límites. Y con poner límites está bien. Hasta aquí estoy. Eso. Poner límites. Entonces, ahora sí podemos armar el primer aforismo, que es el pedido que tenemos escrito a la derecha. Evito 2 con el buen trato de 3 y con la actitud de 4. O sea, frente a un manipulador, evito, lo van anotando, sentirme resentida y no hablar, siendo transparente, frontal, directa y poniendo límites. ¿Puedes repetir eso mismo que dijiste? Es leyendo esto. 1. Frente al 1 de la manipulación, evito 2, resentirme y callarme, actuando como el 3, es decir, siendo transparente, frontal y directo, o directa, y poniendo límites. Qué bueno. O poniendo el límite o reconociendo el límite. Qué bueno. ¿Está bien? Ahora viene la pregunta. Si alguien no tiene claro cómo quiere ser tratado, lo que hemos descubierto después de, llamamos 1000 y pico de ejercicios, es que el trato que yo quiero recibir en general, es el antónimo del tema. Entonces, el antónimo de manipular es obviamente el directo, transparencia. Son 3 antónimos que sintetizan el trato opuesto, que es el que yo quiero recibir y que es el que tengo que dar. Y lo mismo pasa en diagonal. Uno se resiente porque siente que se ha rebasado los límites, que el otro pasó con los límites que yo hubiera querido tener. Por eso, si yo, el antónimo de no tener límites claros es tener límites claros, es decir, poner o tener, no solo poner o tener los límites claros. Porque ¿cómo vas a poner los límites claros si no los tenés claros? ¿Está bien, Sergio? Sí.
así como en el primer paso podíamos haber terminado el ejercicio, ahora podemos volver a terminarlo. Es la segunda terminación. Pero nos queda la posibilidad de avanzar más en la comprensión de por qué pasa esto y cómo superarlo. Entonces, lo que vamos a ver es, primero, por qué me resiento y no puedo dar siempre trato transparente, frontal y directo. O al revés. ¿Por qué siendo transparente, frontal y directa? Porque vos ese trato lo reconoces en vos, no es que la primera vez que se te ocurrió. Lo dijiste porque lo tenés grabado. Lo que probablemente lo tengas tan claro es por qué a veces, siendo una tipa que yo te conozco, transparente, frontal y directa, a veces te resentís. Porque, por temor. En 5 ponemos temor. ¿Cómo cae? Temor al rechazo. Eso, te iba a preguntar. Temor al rechazo, al abandono. La gracia de este ejercicio es que el tema del temor estaba por ahí en tu psiquismo siempre. Y la transparencia, la frontalidad y ser directo también, y el resentimiento andaba por otro lado. Acá lo estamos encolumnando y ahora nos falta el camino inverso. ¿Cómo hacer cuando estás resentida para subir y lograr superar ese temor al rechazo y al abandono y dar ese trato transparente, frontal y directo? Es como soltando las expectativas. Soltando la expectativa. De vuelta, otro tema de esta estructura básica del psiquismo. Lo que pusimos en 5 es siempre, generalmente lo opuesto a lo que ponemos en 6. Ahora podemos redefinir con Gaby también lo que puso el temor al abandono y al rechazo. Porque al poner en 6 que suelta la expectativa, puede ser actuar ella como quiere, es porque en 5 también había expectativas. Catastróficas, pero... Expectativas catastróficas. Ese es un concepto importantísimo de reconocer, de que uno tiene tantas expectativas catastróficas como alentadoras. Las perspectivas ingenuas o alentadoras son las que nos llevan al accidente, porque no se corresponden con la realidad. Y las expectativas negativas son las que nos frenan y nos sostienen en el sufrimiento. ¿Cómo dijiste las expectativas? Las expectativas que te traen a Las ingenuas. ingenuas. Claro. No sé, ingenua es un modo de caracterizar, porque las expectativas siempre son ingenuas. Sí, porque algo que no existe. Algo que no está en la realidad todavía. Claro. Entonces agregamos un segundo pedacito, que es el nuevo aforismo o pedido. Que es este: por 5 caigo a 2 y por 6 subo a 3. Es decir, por expectativas y temor me resiento. Pero, soltando las expectativas, puedo actuar con transparencia, frontalidad y dirección. O directo. Funciona. ¿Cierto? ¿Alguna idea de alguna vez que te haya pasado? ¿Algún recuerdo de alguna vez que te pasó? ¿De pedido 2? Claro, o que te caíste por expectativa o que subiste por soltarlas. Sí, pues.
Sí, claro. Sí, es la mitad de la vida. Ahora vamos a ver la otra mitad de la vida. O sea, el registro de soltar la expectativa para mí es un registro de avance, como poner el zapato, poner la pata en el acelerador. Apertura del futuro. Totalmente. Eso. Bueno, no son novedades, la novedad es el encadenamiento estructural que estamos haciendo. Ahora viene la otra parte, que siempre es la más difícil y que es la más importante, que es cómo evitar la manipulación que tanto rechazo y reprimo en mí, actuando con límites claros para mí y para los otros. Entonces, de vuelta a la pregunta de antes, ¿te reconoces en alguna situación en que actuaste con límites claros? Sí. Sí. Y actuando con límites claros, poder reconocer alguna situación en que terminaste manipulando. Terminaste manipulando significa pasé por encima de los límites del otro. Estoy tratando de acordarme de alguna situación. ¿Alguna vez que quisiste algo que no resultó? Lleno, claro, Gaby, lleno. Seguro, a mí ya se me aparecieron algunas de la historia que vos me contaste con pacientes y familiares de pacientes. Y entonces la pregunta nueva es ¿por qué pasó? Porque... Lo que va en 7. ¿Qué hizo que pierda la claridad de límites? Yo creo que el capricho, la soberbia, puede ser. ¿Capricho solo? No, capricho con soberbia, sí. Capricho. Por eso, capricho y está totalmente asociado a la soberbia, a la creencia que tengo la razón. Claro. O sea, afirmarme mi punto de vista, o sea, yo. Yo, Claro, totalmente. Y en el 8, ¿ahora vamos al 8? Ahora vamos al 8, pero iba a preguntar antes de ir al 8. Es proyección mía, pero en el caso, por ejemplo, de la manipulación, cuando yo me caigo, hay un momento donde mi necesidad o mi deseo es superior al bienestar del otro. Claro. En ese momento no lo veo, pero como en la retrospectiva, ahí hay un momento en que yo debería haber sido respetuoso del otro. Los límites. Totalmente. Y no lo fui. O sea, te está prestando que ponga irrespetuoso también en Respetando ropa. Yo quería agregar que también opera en mí, en esta caída, dije soberbia porque yo estoy posicionada en un lugar social que me otorga poder. Y me es difícil manejarme tomando conciencia de ello, de lo importante que es lo que yo diga para el condicionamiento del otro. ¿Sí? En el fondo es un lugar de poder. Obvio. Pero el poder no siempre está basado en esa simetría. ¿En la asimetría? En la asimetría. Sí. Sí, por cierto. Porque en un espacio horizontal hay un equilibrio de no te podéis pasar
porque hay otro que está en la misma situación y te puede decir, oye, qué hueá por ti. Pero cuando hay una asimetría posible, cualquier parte se puede poner por encima de la otra. O sea, el tema del poder está, siento yo, como movido desde la asimetría. No necesariamente, no necesariamente, porque depende cómo tú lo tengas grabado. O sea, yo perfectamente puedo estar hablando con el presidente de la República, por ejemplo, y considerar que es una persona como yo, y tenerlo internalizado como que es un ser humano que está en un rol. Distinto es que si yo lo veo como el presidente de la República, que es el que tiene más poder en Chile, y que etcétera, y el disminuido soy yo. Y lo deshumanizas. Claro, entonces está claro que no están en el mismo casillero. El de la asimetría vertical va en 7. En 7. Yo tengo el poder. Sube. Y el ejemplo que vos das, obviamente no estaría acá. O sea, ¿No? Sería, yo le quiero contar algunas experiencias que tuve de paridad en la cual no hacía falta recurrir a ningún ejercicio con la regla de oro porque estábamos todos instalados en tratarnos como queremos ser tratados. ¿Entiendes? ¿No? Y también se entiende que es difícil de estar en ese lugar. Pero lo que estás anticipando es la pregunta 8. Si por poder, por asimetría, por capricho, por lo que fuera, te caíste a manipular, ¿cómo hiciste o cómo te imaginás de que podés hacer actuando, reconociendo límites, los míos y los del otro? Escuchando. Mirando. ¿Mm? Ver al otro. Claro, pero ver cómo. Observar. Seguro, Es como observar. ¿No? pero no es ver con la mirada ingenua. Claro. Eso. Es ver al otro como un otro válido, digamos. Identificar al otro como válido. Es identificar al otro como válido, que es lo que dice en realidad. Eso es lo relacionado con la empatía. Sí. Por empatía, Gaby. Porque paridad, empatía, Compasión. compasión, ¿de dónde vienen? Sentir lo humano del otro. Sentir lo humano del otro. ¿Y qué es lo humano del otro? Que también está en mí. La libertad. Libertad, pongamos La libertad. libertad y la intención del otro. La libertad Y la intencionalidad. y la intencionalidad. ¿Y de dónde viene esa intencionalidad? ¿Eh? El futuro. Eso es muy No, complicado. viene de la conexión. No hay modo de sentirse par de otro, ni sentir lo humano en el otro y en mí, ni sentir la intencionalidad sin la conexión con lo profundo, con el espíritu, o con la mente, o con lo trascendente, o con lo divino, cualquiera de las variantes. Sí, Sergio. Yo empecé a hacer el mismo ejercicio, pero desde otro. Fuiste por tu camino, sí señor. Genial. Llegué exactamente al mismo punto. Esencialmente, entonces, el humanizar al otro, la empatía con el otro, etcétera, etcétera, es como la respuesta final de todos los males, me parece. Después de 100 ejercicios, o a veces de 10, uno se empieza a dar cuenta, pero al final es todo lo mismo. Y la salida es la única, la del contacto con lo humano, que es lo divino,
o el espíritu o lo trascendente que está en el fondo de la conciencia, así como el mundo está en la superficie. Y eso es el gran tema, es el contacto con el guía, es la disposición de la fuerza. La bondad. La bondad también, claro, es como la compasión. O sea, está claro que sin corrección no hay salida. Como dice el médico, pensar, sentir y actuar en una misma dirección. Claro, pero hay que poder hacerlo. Y hay que poder hacerlo, sí. Bien. Gracias por hacerlo y por compartir lo que estaba haciendo y que llegara lo mismo con dibujitos distintos. Sí. Efectivamente, ese es el tema. Y entonces hacemos el tercer aforismo o el tercer pedido, que es por ¿cuál elegiste de todos los de 7? Le puse egoísmo. Por egoísmo manipulo. Claro. Por egoísmo manipulo, pero 8. Si me conecto con lo profundo, reconozco. Puedo reconocer mis límites, puedo aclararlo y expresarlo. Por lo cual estamos diciendo el actuar con límites claros. Si pierdo los límites claros, manipulo. Y pierdo la transparencia, la frontalidad y la dirección cuando me cierro, por temor. O al revés, evito el resentimiento por 6, ¿no? Sí, obvio. Era el 6. Soltando las expectativas. Soltando las expectativas. Y ahora hacemos un aforismo más que no está anotado, que es el 6 más 8. 6 más 8. Con esto lo que estamos haciendo es un ejercicio para complementar la forma que cada uno tiene de adquirir conciencia de sí, inspirada e intencionada. Es como si hubiera estado el resultado del ejercicio puesto arriba. Lo que pasa es que sin hacer el ejercicio no está tan fácil saber cómo hacerlo. Gracias, Gaby. Lindo, ¿no? Una reflexión en la que como conjunto, si la contradicción es el problema personal y el trabajo es la unidad interna, como conjunto la dificultad a veces se expresa como algo que es contradictorio con lo que decimos que somos, donde lo que hacemos no da la nota, no da el alto de lo que esperamos ser. Entonces, ¿cómo hacemos ahí para ser cuerpo? Cuando somos tan distintos. ¿Cómo en algún momento, por ejemplo, podemos decir que esto es lo que nos pasa? Cuando hay una parte, por ejemplo, del conjunto que está tomada y otra que está ofuscada por el que está tomado, o porque no coincide, por ejemplo, con la expectativa de lo que decimos que somos. Con lo que aspiramos. Claro, entonces como yo siento que hay un ejercicio que no hemos hecho, que a lo mejor esto podría servir para
para reflexionarnos como conjunto, para mirarnos como conjunto y no como individuos, sino que si estos somos los maestros del parque, ¿qué es lo que nos pasa como parque? ¿En qué estamos como parque? Que ahí podemos ver que hay avance y que hay algunas cosas que nos dificultan. Sonando, a mí me pasa esto, me pasa parecido, o me ajusta por acá o por allá. Y entonces se fue generando un espíritu de cuerpo en el que tratamos de conectar en la primera hora con el guía. En la segunda intercambiamos sobre las dificultades y los aciertos que tenemos, los proyectos que cada uno va desarrollando. Y en la tercera, si alguien quedó colgado con algún tema, hacemos una práctica. La edición del libro va a ser al revés, empieza por la comunidad intencional y no por este ejercicio, al final el mismo ejercicio que se hace. Es porque yo siento que los que estamos haciendo este trabajo vamos mejorando nuestro comportamiento, nos van bajando los niveles de sufrimiento y de violencia y vamos animándonos a trabajar situaciones de violencia reprimida. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Y eso es ir armando un ámbito de pares. O sea, no es que este ámbito se va a constituir como un ámbito de pares por la particularidad de cada uno. Se va a constituir como un ámbito de pares cuando sientan esa paridad del punto 8, como lo que hace que por más que seamos diferentes, el que decíamos esta mañana, ¿no? El complementar, el lugar de diferenciar es muy importante. Si vos me preguntás si yo creo que acá lo van a lograr, lo están logrando. Si me preguntan si en todos lados pasa lo mismo, sí. Si hay futuro. Que hay futuro. Bueno, y ahí cada chinito con su librito. Cada grupo con su librito. Mi librito es que estamos en un proceso mítico que puso en marcha el negro, entendiendo por proceso mítico un proceso que tiene 3 etapas, definidas por él mismo. Una primera etapa en que un proceso mítico, alguien accede a una experiencia trascendental. En este caso él. Comparte esa experiencia con un grupo con la intención de llevarlo al mundo. Paso 2. E intenta expresar esa experiencia trascendental en el mundo. Bien, ese fue el proyecto de Silo. Con Wilfredo y con muchos de ustedes tenemos recuerdos, pero la primera rota de ese ciclo místico empezó en el 62 y terminó en el 74, cuando terminó transfiriendo oficio y disciplina a todos. En la segunda, 74-86, desarrolló, después de varios intentos, finalmente la forma con la que iba a llevar esa experiencia trascendental al mundo. Terminó formando el movimiento humanista como nosotros lo conocimos y lo practicamos. Y del 86 al 98 intentó llevarlo al mundo. El indicador en el que se apoyó es la crisis de la Unión Soviética.
digo, semejante crisis que está viendo, capaz que los tipos se avivan de que la salida es otra. Y algún grupo, porque le llegó a Gorbachov, a Shevardnadze y a Frolov, la propuesta de que le servimos en bandeja el Partido Humanista y ustedes hagan el trasvaso del Partido Comunista al Partido Humanista y entonces se produce la transformación, la humanización de la tierra. No, la verdad que no entiendo. Y entonces se llevó lo más que se pudo a las regiones más amplias, no sé si acuerdan, América Central, la parte central de América del Sur, algunos lugares de África. Dijo, si no terminamos con algunos cientos de miles, no vamos a dormir. Bueno, no, pero en el 99 anuncia de que no hemos humanizado el mundo, o sea, en su ciclo vital mítico no anduvo. Fracasamos, dijo, pero insistimos. En ese tema fracasamos, pero insistimos, yo digo, inició una tercera etapa, un segundo ciclo mítico. El ciclo mítico que puso en manos nuestras, de sus discípulos, de sus seguidores, y volvió a hacer lo mismo. Compartió la experiencia trascendental de nuevo, entre el 99 y el 2010, dijo, ese movimiento humanista, que fue un tema que yo llevé, crece hasta desaparecer, ¿no? Crece en la estructura hasta llegar a ser coordinadores generales, después clausurado y desaparece. Desapareció, si alguien quiere hacer, que lo haga, pero eso desapareció. Y se concentró en compartir la experiencia trascendental. La inició con el modelo clásico de compartir la experiencia trascendental del discípulo, perdón, de maestro a discípulo, aprendiz. ¿Es así? Sí. Y sobre el 2009 dijo, con esta velocidad no llegamos a compartir la experiencia trascendental, y bueno, y armó las camadas, diciendo que era una osadía del pensamiento nunca antes intentada, que de la ignorancia surja la sabiduría, de gente que no sabe cómo hacer la disciplina, se ponen en conjunto y aunque nadie sepa nada, terminas corrigiéndose los errores y se adquiere esa experiencia trascendental. En la segunda rota de ese ciclo mítico, que fue del 2011 al 2022, no estaba muy claro lo que teníamos que hacer, pero terminamos sosteniéndonos en el proceso. Yo calculo más de 1000 maestros, no sé cuánto más de 1000. Yo digo un tercio de los que él promovió en el 2010, eran 3.600, 1.200, 1.300. Y en el 2023 empezó la tercera rota de este ciclo mítico nuestro, de los discípulos, de los que tuvimos algún contacto con él. Y terminará el 2024 con un shock que en el 2029, que es a 30 años del 1999, en el que él anunció que no estábamos al poner el monolito celebrando los 30 años del 69. Estábamos celebrando los 30 años al futuro, porque en otro momento había dicho que son 60 años lo que toma, el tiempo que toma para alguna novedad social instalarse en el mundo. Así que toda esta vuelta es para decirles
yo noto un cambio enorme en todos nosotros desde el año pasado, 2023, que hicimos el primer paso de esta nueva ruta, y que ahora se acentúa esa mejora. Y entonces, es decir, me parece que si nos ponemos las pilas, nos conectamos el 8 bien, vamos a encontrar los socios para humanizar la Tierra en esta ruta, sabiendo que no son las instituciones los que tienen la resonancia con nosotros. La pregunta es con quién vamos a resonar ahora que está en crisis el ala derecha del sistema, entendiendo por crisis en un nivel de violencia desorbitante. ¿Cómo vamos a hacer para dar una respuesta no violenta frente a situaciones de violencia? Y cada uno sabrá cómo hace. Mi aporte es este librito y este ejercicio. Y estoy seguro que van a aparecer, que están apareciendo muchos otros aportes. Veo en muchos grupos con los que tengo contacto que hay relatos de que mejora el contacto con la fuerza, que se hace más permanente y más fuerte. Mejora el contacto con el guía. Es como que entendemos más, mejora los intercambios de accesing. Aun cuando hay diferencia entre cientificistas e historicistas, mejora la relación en los distintos parques. Esto de cientificista y historicista es traer, claro, ese tema, decirlo, que va a aparecer mecánicamente una división e intencionalmente lo puedan superar. Nada. Yo me apoyo en esto para transitar el paso entre lo complicada que está la situación en el mundo y en nuestra vida, y la certeza de que la intencionalidad humana va hacia una singularidad en la que se va a producir ese cambio al que aspiramos. El punto es cómo hacemos para hacer el puente entre vivir en un sistema de violencia e instalar un sistema no violento. Y releyendo toda la obra del Negro, yo elegí este tema a ver si a mí me servía lo de la regla de oro. Bueno, a mí me sirve. Y lo comparto hasta acá.